la nueva propiedad del campamento, pero hermano, tenemos que ser esforzados en las cosas del Señor. Apocalipsis capítulo 3, verso 1. ¿Y cuántos han aprendido algo sobre los mensajes de Dios a las iglesias en Apocalipsis? ¿Cuántos han estado aprendiendo en estos días? Entonces vamos a leer lo que la palabra de Dios dice. Apocalipsis capítulo 3, verso 3. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Escuche, como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Pueden sentarse. Hermanos, nos adentramos un poco más en estos mensajes que Dios les da a las iglesias del Apocalipsis. Es importante que recordemos que cada uno de estos mensajes guarda mucha relación con la condición histórica de la iglesia. Estos mensajes están conectados con el estado espiritual de muchos creyentes, y es por esta razón que el Señor le dice al ángel que le escriba a estas 7 iglesias. Cada una de esta iglesia es un reflejo, es una condición, de alguna manera es un estado en el que se encuentra la iglesia de Dios en alguna época de su vida. Sardis no escapa de esta realidad. Sardis es una ciudad que se halla localizada en Asia. Recuerdan que Asia no es el continente de Asia, sino una provincia dentro del Imperio Romano. Ahora, tenía una historia gloriosa Sardis. Al parecer, los historiadores hablan de Sardis como una ciudad, y sobre todo la iglesia, que tuvo un pasado poderoso. Pero en el periodo del Imperio Romano, la ciudad de Sardis había perdido todo el prestigio que tuvo en el pasado. Entonces, si bien esta ciudad aún gozaba o disfrutaba de muchas riquezas, todavía conservaba un poco de aquella gloria del pasado que estaba arraigada en su historia como ciudad. Pero parecía que ahora en el presente Sardis ya no era lo que había sido en la antigüedad. Esta ciudad antigua de Sardis había estado construida en la cima de una colina muy empinada, lo que la hacía inaccesible. Era difícil de lograr llegar hasta Sardis, a esta ciudad, por el lugar donde había sido construida, en una montaña muy alta, con riscos, rodeada de todos estos muros naturales. Y entonces esto hacía que los ciudadanos de Sardis se sintieran muy seguros, hacía que ellos se sintieran casi impenetrables, inconquistables. Se sentían tan poderosos por la seguridad que le brindaba esta fortaleza natural. Esto hacía que ellos no pusieran atención a cuidar los muros de la ciudad. Esto hacía que ellos se sintieran cómodos y confiados de que nada les podía hacer daño.
Amén. En cierta manera, ellos vivían en un continuo descuido. Estaban descuidados porque se sentían confiados de la fortaleza natural que los rodeaba a ellos. Así que se dormían confiados. Se dormían, se descuidaban porque ellos decían: nada nos puede venir a hacer ningún daño. Y el Señor utiliza el mensaje que le da a la iglesia de Sardis y le dice la palabra velad. ¿Saben lo que es velar? Es manténganse en despierto, no se duerman, tengan cuidado. Este mensaje guarda tanta relación con lo que el Señor había dicho a la iglesia o a sus discípulos en Mateo capítulo 24, verso 42. Cuando el Señor le dice a los discípulos acerca de velar, quiero que miren su Biblia, Mateo 24, 42, Él les dice a ellos: velad pues, porque ustedes no saben a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, ¿qué haría el padre de familia? Velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados. Y me gustó las palabras del hermano Juan cuando dijo: nosotros tenemos que estar preparados porque el Señor viene y no lo va a detener nadie. El Señor viene pronto por la iglesia, hermanos. El mundo está en una convulsión constante. No sale de una crisis y entra en otra crisis. No se termina una guerra cuando ya ha comenzado otra guerra. Conflictos políticos, conflictos religiosos, fenómenos naturales que la ciencia no puede explicar. Y el Señor le dice a ellos: ¿por qué la iglesia de Sardis está dormida cuando debería de estar despierta velando? Porque no sabe a qué hora ha de venir su Señor. ¿Están aquí esta noche? Él dice: si el padre de familia supiese a qué hora vendría el ladrón, ¿qué haría ese padre de familia? Velaría, estaría despierto para que cuando el ladrón venga no le sorprenda. Aleluya. Asimismo, cada varón de esta iglesia, cada mujer de esta iglesia, cada joven de esta iglesia debe de permanecer velando, hermanos, porque no sabemos a qué hora ha de venir el Señor. Y usted no quiere estar dormido cuando el Señor aparezca por la iglesia. Debemos todavía creer que es necesario congregarnos. Amén. Y no como algunos que han tomado, dice el escritor de Hebreos 10:25, han tomado como un hábito el no querer congregarse. Mírelo en su Biblia, proyéctelo ahí en la pantalla. Dice: ¿cómo es que si el Señor viene pronto? ¿Cómo es que si saben que el Señor ya viene y no va a avisarle a nadie? Él no va a venir, hermanos, con un estruendo. Él no va a venir con un bullicio público. Dice: Él vendrá como el ladrón en la noche. ¿Y cómo es que si sabemos que la venida del Señor está cerca, algunos han dejado de congregarse? ¿Sabe por qué la iglesia de Sardis es llamada su atención? Porque estaba descuidada y estaba dormida. Y el Señor le dice: velad, porque no saben a qué hora vendrá el Señor. Si el padre de familia supiese la hora en la que entraría el ladrón, por la ventana, por la puerta, por el techo, él velaría y no dejaría minar su casa. Por eso también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que ustedes menos piensen. Aleluya. A la hora en la que usted, no, mire, hermano, hay algunos que creen que como en la pandemia,
¿Por qué la gente llenó las iglesias después de la pandemia? Porque la gente cuando tiene miedo cree. Ahora sí viene la cosa y la iglesia se llena. Pero hermanos, dice el Señor, será cuando la gente menos piensa, cuando la gente menos espera, cuando estén en el placer, cuando la gente esté en los deleites. Cuando la gente diga, no, todo se ha arreglado en el mundo. Mire, hermano, que pareciera ser que todo apunta a que las cosas en un corto plazo se van a arreglar. Hay muchas guerras que están pareciera en negociación de arreglarse. Yo estoy leyendo todos los días las noticias. Oye, parece que por fin se va a caer la dictadura cubana. Parece que por fin se va a arreglar el tema de la guerra allá entre Ucrania y Rusia. Parece que por fin van a tumbar una dictadura de más de 60 años en Irán. Y pareciera y que va subiendo esto y que se va arreglando. Hermanos, la Biblia dice, cuando el hombre menos piense. A la hora que menos pensáis. ¿Qué era lo que el Señor estaba llamando la atención de la iglesia de Sardis? Que la iglesia se estaba durmiendo. Y Él dice, la iglesia no puede dormir. La iglesia debe de velar. La iglesia debe de estar despierta. La iglesia todavía tiene que leer la Biblia. Hay algunos cristianos que, hermanos, le pasan los días y las semanas y los meses y no abren la Biblia. Aquí en la iglesia se queda en la Biblia, hermano. Yo la encuentro por ahí en la silla, la encuentro en la ofrendera, la encuentro en el altar. Y yo digo, ni se dan cuenta que se les quedó la Biblia. Pero a nadie se le queda el celular en la Biblia, a nadie en la iglesia, a nadie se le queda el celular en una banca. Y cuando se le queda, pastor, por favor, ábrame la iglesia que voy a buscar el teléfono, voy para allá. Me ha pasado aquí, hermano, gente que a las 12 de la noche tocando la puerta para que les abra para sacar el teléfono. Amén. Y el Señor dice, hey, ten cuidado, estás durmiéndote. Todavía creemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Creemos que la palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo, que entra a esos lugares donde no entra el psicólogo ni el psiquiatra, y penetra y parte el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero la Biblia está echada a un lado. La gente abre el teléfono y lo vuelve a cerrar y lo vuelve a abrir, y están ahí como, hermanos, como que les va a caer $1,000,000 en cualquier momento. Yo digo, si abrieran la Biblia tanto como abren el teléfono. Todavía creemos en la oración, hermano. Todavía creemos que hay que orar sin cesar, dice el apóstol Pablo. Que el día que comienza con oración es mejor que el día que comienza sin oración. Que nuestras preocupaciones pueden ser disipadas cuando descansamos en las manos de Dios orando. Aleluya. Por eso esta iglesia ora en la madrugada, ora cuando viene al culto, porque confiamos que la oración eficaz del justo puede mucho. Aleluya. La oración puede convertir a un esposo. La oración puede convertir a una esposa. La oración puede cambiar el corazón de un hijo. La oración puede abrir una puerta financiera. La oración puede arreglar un problema de salud. La oración, por eso no deje de orar. No deje la costumbre de orar. No se puede perder en esta iglesia. El Señor dice, despiértate, 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 Sardis. Aleluya, despierta esa iglesia. Creemos en todas esas cosas. No podemos dejar de practicarlas. ¿Por qué? Porque una iglesia, mire, hermano, llega el momento, yo se los he dicho aquí muchas veces, llega el momento en que la iglesia se duerme tanto
que cuando el predicador predica, pareciera que estuviera hablando como en chino. A veces siento como que yo predico en chino, porque algunos me miran así como con los ojos abiertos. Y yo digo, ¿será que pareciera que estuviera hablando? Y los hermanos ahí como que, ¿qué es eso de santidad? ¿Qué es eso de guardarse para Dios? ¿Qué es eso de dejar el pecado? Y están ahí con los ojos pelados. Pero el idioma que le gusta hoy en día a la gente es: ven por tu milagro, ven por tu sanidad. Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir. Este es tu año, Dios te va a dar un carro. Ven, apuéstale 10 a Dios y te va a dar 100. Ese es el mensaje que a la gente le gusta hoy. Pero hermanos, una iglesia despierta, una iglesia que está velando, ella está diciendo: no, predícame santidad, predícame oración, predica contra el pecado, predica contra esas cosas. No dejes entrar eso aquí en la iglesia, pastor, porque está despierta. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Mire lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 1. Y este mensaje es poderoso cuando el apóstol Pablo se lo da a la iglesia en Tesalónica, porque guarda relación con el deseo de Dios. Guarda relación con el pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios es consecuente en toda la Biblia. Dios ama al pecador, pero Dios aborrece el pecado. Dios quiere que la iglesia le esté esperando. Dios quiere que la iglesia se guarde como una novia pura para Él. Y Él dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tienes necesidad, hermanos, de que yo les escriba. Escuche, Pablo está diciendo: ¿quién dijo que hay que estar escribiendo? Acerca de los tiempos y de las ocasiones no hay necesidad de que yo les escriba, porque vosotros sabéis perfectamente. ¿Entienden eso, hermano? Mire, Pablo era un predicador sin pepitas en la lengua. Pablo era un predicador que no estaba adaptado a la cultura de su entonces. Y él dice: ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, mire, esa palabra está muy de moda ahorita. El yerno del presidente Trump, Jared Kushner, es un judío, y él es el que está detrás de todos estos convenios de paz entre Israel y el pueblo árabe. Dos naciones enemigas que han empezado a acercarse. Todos estos pueblos árabes han empezado a sentarse a firmar acuerdos comerciales, acuerdos políticos y acuerdos de paz con Israel. Y sabe el nombre de estos pactos abrámicos, como se les llama. El pacto abrámico se llama convenios de paz y seguridad. Nunca se pensó que Israel podría sentarse en una mesa a escribir un pacto de paz con países árabes como Qatar, como Omán, como Jordania, como Arabia Saudita. Y todos se han empezado a sentar a escribir un pacto de paz y seguridad con Israel. Y sabe lo que dice el Señor: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Por eso la iglesia que está dormida no se da cuenta de todo esto que está pasando en el mundo, sino que está triste. Ay, hermano, ¿cuándo vamos a salir de esta? ¿Cuándo se va a arreglar la cosa? ¿Cuándo es que viene el chenchen de molino? Hermano, cuando digan paz y seguridad, lo que vendrá es destrucción repentina, así como la mujer con dolor de parto, así como las mujeres encinta. ¿Cómo es la mujer encinta? Esto no lo entendemos los hombres. Las mujeres sí saben. Entre más se acerca el parto, más son las contracciones. Las hermanas saben, nosotros no sabemos. Pero la mujer cuando queda embarazada a veces ni se da cuenta. Hay mujeres que han cargado un embarazo por 3 meses y ni siquiera sabían, hasta que el doctor le dice: oye, estás embarazada. Pero cuando está en las últimas semanas empiezan los dolores de parto, empiezan las contracciones cada vez más fuertes, cada vez más seguidas. Así será el tiempo final. Y por eso Dios le dice a la iglesia de Sardis: una iglesia, si es de Dios, no puede dormirse.
Una iglesia, si es la novia de Cristo, tiene que velar. No, hermanos, escúcheme. Cuando usted escucha al pastor de esta iglesia pararse firme contra cosas que pueden estar entrando, tal vez usted no las sabe, tal vez usted no está enterado, no tiene que enterarse, pero cuando usted oye al pastor predicar contra el pecado, contra la inmoralidad, contra el adulterio, contra la fornicación, pararse firme, sabe, hay cosas que las permiten en otros lugares, hay otras cosas que están entrando en otros lugares, pero eso no quiere decir ni que están bien y mucho menos que nosotros tenemos que dejarlas entrar. Tenemos que orar a Dios, porque una iglesia que está despierta, el primer lugar desde donde usted se va a dar cuenta que su iglesia es una iglesia despierta es en el púlpito. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y tenemos que ser muy buenos con todo. Yo cuando me bajo del púlpito, yo me llevo bien, me río con todos, me juego con todos, a mí me gusta, pero cuando se trata del mensaje, yo no quiero que usted vaya a pensar que estoy diciendo algún chiste. No quiero que llegue a pensar que es una broma. No, la Biblia no está bromeando. Dice, ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, lo que vendrá es destrucción repentina, así como la mujer con dolores encinta, así será la venida del Señor. ¿Qué dice el versículo que sigue? Mas vosotros, hermanos, vamos a seguir diciendo, cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina, así como la mujer con dolores encinta no escapará. Verso 4 dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en... ¿Cuántos aquí no están en tiniebla esta noche? ¿Cuántos aman la predicación de la palabra? Bueno, unos cuantos, pero ¿cuántos aman la oración? ¿Cuántos aman la santidad? ¿Cuántos aman el mensaje sin curita, sin anestesia? ¿Cuántos aman la predicación de la... No importa si nos dicen anticuado, así se predicó todo el tiempo, aleluya. Este mensaje no ha cambiado en algunos púlpitos, pero escúchenme, hermano, la palabra de Dios es la única aplicación que no se actualiza. ¿Oyeron eso? Usted puede actualizar Facebook, usted puede actualizar YouTube, usted puede actualizar WhatsApp, pero no actualice la palabra de Dios, porque no importa cuánto se modernicen los pastores, los músicos, la iglesia, no importa qué cultura moderna vivimos, la palabra de Dios no cambia. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero los que hacen la voluntad de Dios van a permanecer. La palabra de Dios no pasa, el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no va a pasar. Ay, hermano, es que eso ya es anticuado. Ay, hermano, es que eso ya pasó de moda. Ay, hermano, el que pasó de moda es usted. La palabra de Dios está más actualizada. Ya la palabra de Dios dice lo que ni los periódicos todavía dicen que va a pasar mañana. Periódico necesita que algo suceda para escribirlo. La palabra de Dios lo escribe antes que suceda. Yo estoy, hermanos, enojado, cansado, molesto con predicadores que solamente saben confundir, solo saben engañar a la gente. Ya no creen en el hablar en lenguas. Ya no creen en la necesidad de recibir el Espíritu Santo. Ya no creen en la necesidad de ser bautizados en agua como manda la palabra de Dios en el nombre de Jesús para perdón de pecado. Ya no se predica de arrepentimiento, aleluya. Todo es un show, todo es emoción. La gente brinca, salta en un culto, pero salen igual que como entraron. Siguen viviendo en pecado, siguen andando en inmoralidad. ¿Sabe lo que necesitan? Un hombre de Dios con los pantalones puestos que le diga, hey, el Señor va a venir pronto por la iglesia y va a venir como ladrón en la noche, y tú te vas a quedar si tú no estás despierto. Aleluya. Él está diciendo a Sardis, vela, espera al Señor, despierta. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque todos vosotros, escucha, todo, versículo 5.
Vamos a leer el versículo 4 otra vez. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ¿quién? Como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Están aquí conmigo? Por tanto, no durmamos como los demás. No durmamos como quienes demás. ¿Cuáles son esos otros demás? Y los que querían, hermano, su propia prédica, su propia enseñanza, su propio mensaje, acomodar todo a su propio gusto. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Qué poderoso este mensaje de Pablo a la iglesia en Tesalónica. Nosotros no somos de la noche. Tú no tienes que hacer nada en un toque de Dorindo, ni de Victorio, ni de Ulpiano. Tú no tienes que hacer nada escuchando al Rookie o al Bad Bunny, y escuchando la música de Shakira y de Karol G. Hay gente en la iglesia, pero tienen solamente el pie dentro de la iglesia. Su corazón está allá afuera. Están dormidos, no saben que el Señor. Escuchen la música que oyen muchos cristianos en la iglesia. Usted no lo sabe porque usted no está allí, pero Dios está allí. Basura del diablo, vulgaridades, obscenidades, doble sentido, mujeres desnudas bailando. Por eso es que no pueden alabar a Dios en un culto pentecostal. Por eso no pueden levantar sus manos, porque ya tienen su música. Ya tienen su propia gente que los alimenta. Están dormidos, no oran, no aman la casa de Dios. Aman más el mundo que a Dios. Sus templos ya no, su cuerpo ya no son el templo del Espíritu Santo. Exhiben sus cuerpos, se deleitan en exhibir el cuerpo, cuando el apóstol Pablo dice: tú eres el templo del Espíritu Santo. Si Dios está viviendo en ti, tú vas a cuidar esa casa, porque esa casa no es la casa de Belcebú, esa casa no es la casa de un demonio, es la casa donde habita Dios. Cuida ese templo, no metas basura en ese templo. Cuida lo que ves, cuida lo que piensas, lo que oyes, lo que hablas. Cuida a dónde van tus pies. Despiértate, Sardis, está diciendo Dios. Te has confiado por el lugar donde estás, porque Sardis estaba en un lugar muy alto, muy seguro, y dijeron: ¿para qué vamos a velar? Sabes, hay que velar porque tu adversario, el diablo, como un león rugiente, está buscando cómo devorar, cómo destruir. Quiere destruir tu vida y el futuro de tus hijos. Él quiere verte llorando a tus hijos. Él quiere ver llorando la clase de familia que se construyeron tus hijos, los errores que cometieron tus hijos. Y es por eso que Dios dice: yo quiero que ustedes velen. Y quiero que mires esto, porque esto es tan interesante. Porque el Señor dice: escúchame, yo reconozco que ahí hay unos cuantos buenos creyentes. Quiero que lo leas. El Señor dice, mira lo que dice el Señor. Vamos a volver a leer el capítulo 3, versículo 4 de Apocalipsis. Quiero que lo mires. Quiero que mires esto. Hermano, el Señor viene por la iglesia. Esta no es una opción, esto no es una idea, una historia, es una realidad. El Señor vendrá por su iglesia. Y Él no viene por cualquier iglesia. Mire lo que Él dice en el versículo 4. Tienes unas pocas personas en Sardis. Eso quiere decir, hermano, que siempre Dios guarda un remanente,
que siempre hay un grupo de personas que dicen: así es, amén, yo creo la palabra de Dios. Y ojalá que usted sea uno de esos. Esta gente no han manchado sus vestiduras. Quiero que mires, no voy a hablar sobre santidad en la vestimenta, porque eso no es el tema hoy. Pero es lo que está hablando ahí de vestidos. Esta gente ni lo manchó ni lo arrugó. ¿Qué cosa? El vestido. Ellos andarán conmigo en vestiduras blancas, porque esta gente son dignas. Quiere decir, hay personas en la iglesia que son dignas y hay personas en la iglesia que no son dignas, porque sus vestidos están manchados, dice el Señor. Al que venciere, versículo 5, será vestido de vestiduras blancas, y yo no voy a borrar su nombre del libro de la vida. Este versículo es una bofetada dura a aquellos que dicen: una vez salvo, siempre salvo. No importa, no, ya te salvaste, ya hermano, anda por donde quieras, haz lo que quieras, métete donde quieras, habla lo que quieras. Ya eres salvo, una vez salvo. Esa es una doctrina diabólica, calvinista, diabólica. No viene de Dios, no nace de la palabra de Dios. La Biblia dice: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? La Biblia dice: no dejes que nadie tome tu corona. La palabra de Dios dice: yo no borraré tu nombre del libro de la vida. Quiere decir, porque algunos un día gustaron de la gracia, pero cayeron de la gracia. La salvación que Dios da es para siempre. Dios nunca te quita algo que Él te dio, pero tú sí la pierdes, tú sí te duermes, tú sí te puedes descuidar. Por eso el Señor dice: la salvación no se pierde. Si Dios te la dio, es tuya, pero tú la puedes perder como aquel que perdió una perla. Un hombre vendió una propiedad, y era una propiedad muy costosa. Dijo: yo voy a vender esta propiedad y me voy a ir por todo el mundo. Y la vendió en una perla muy costosa. Y ahí se fue en un barco a pasear por todo el mundo, y estaba recostado ahí del barco, iba jugando con esa perla tan costosa. Y alguien se le acercó y le dijo: amigo, ¿qué es eso que tiene en la mano? Dice: si usted supiera qué es esto que tengo en la mano, esto es todo lo que yo tenía. Esto es el valor de mis propiedades, de mis animales, de mis casas, de mis fincas. Todo está aquí. Es una moneda muy costosa. Y estaba jugando con la moneda. Y el hombre le dice: amigo, pero si esa moneda es tan costosa, ¿por qué está jugando con ella al borde del barco? Se le puede, no, yo sé cómo manejar esto. Hay gente así que piensa: pastor, sí, yo ando con ese mundanito, pero yo tengo todo bajo control. Sí, pastor, yo me tomo un traguito, pero no se preocupe, yo tengo todo bajo control. Yo soy salvo, y una vez salvo, siempre salvo. Sí, yo ando en esto, yo estoy mirando esto ahí en el teléfono, yo estoy mirando basura en las redes sociales, pero no se preocupe, el domingo voy al culto. Y sabe lo que está haciendo, está jugando. Y dice que en una de esas el barco se movió, y cuando la moneda iba a caer en su mano, se fue al agua. Dios te salvó porque te ama. Dios te salvó porque Él quiso pagar el precio de tu salvación. Dios te salvó porque esa gracia no la puedes comprar en ningún lado. Pero escúchame, no creas, hermano, en ese cuento de que una vez que tú eres salvo. No, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Y Él les dice a ellos aquí: al que venciere será vestido de vestidura blanca, y yo no voy a borrar. Quiere decir que algunos nombres pueden estar siendo borrados a esta hora. Gente que fue a la iglesia, gente que oró, gente que se guardó para Dios, personas bendecidas. Dios les dio una esposa, un esposo, Dios los bendijo con un trabajo, pero dice Dios: se han dormido. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo estás tú cuando Dios te llama a ayunar? ¿Cómo estás tú en la palabra? Mire, yo he encontrado gente durmiendo a la hora de la oración. Borraré su nombre, dice Dios.
¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y Jesús reconoce, yo sé que hay algunos fieles y están espiritualmente, están avivados, pero Él dice, la mayoría está espiritualmente muerta. Hermano, ¿dónde estabas el domingo? Mire, yo le digo esto a ustedes, yo hablo con ustedes. ¿Dónde estaba el domingo, pastores, que cumplía años la abuelita y nos fuimos a celebrar el año? Mira, si el diablo tiene que usar a tu abuelita, la va a usar para que te pierdas. Tu abuelita necesita venir a la iglesia. Tu abuelita necesita recibir el Espíritu Santo. Amén. Pastor, lo que pasa es que vino una visita. ¿Y cuándo vino? El domingo. El domingo de estar alabando a Dios, el miércoles de culto. No llega lunes, no llega martes, no llega jueves. Llega el día de tu alma comer palabra de Dios. Llega, sabe, el diablo sabe qué cosas usar para robarte tu bendición. Si él tiene que usar un negocio, un trabajo, si él tiene que usar una novia, un novio, a una persona, él usará lo que tenga que usar. Él dice, espiritualmente la mayoría están muertos espiritualmente en Sardis. Y quiero que notes esto porque voy a terminar ya, me quedan 20 minutos, son las 8:40. Quiero que pienses en esto. El Señor no está acusando a la iglesia de Sardis de un pecado horrible, grave, no. ¿Para qué el Señor se tomaría el tiempo para escribirle a una iglesia cuando no hay inmoralidad? ¿Se acuerdan cuando hablamos de algunas iglesias la semana pasada donde dice, hay una mujer que hace a mi pueblo adulterar, hay inmoralidad sexual dentro del pueblo? Escúchame, a esta iglesia el Señor no le está hablando de eso. Pero Dios se toma el tiempo para hablarle, y tú deberías de leer todo esto en tu casa. Dios se toma el tiempo para hablarles tan severamente solamente por algo que alguien dice, pastor, pero es que nada más fue algo tan sencillo como no oré hoy. Fue algo, pero ¿por qué Dios me diría algo por no ir al culto hoy? Porque tú no eres más sabio ni más sabia que Dios. Dios sabe lo que hay detrás de no congregarte, de no orar, de no leer la Biblia. Nadie que se ha ido de la iglesia se ha ido nunca el día después de perder un culto o de no orar. Nadie se ha ido de la iglesia el día después de que no leyó la Biblia. ¿Sabe cuándo se han ido? Detrás de un sueñito que va pegando y te dice, pero no vayas hoy tampoco, y no vayas mañana tampoco, y viene algo llamado en la Biblia, dice que Dios tolera al frío y al caliente, pero Dios dice al tibio lo vomitaré de mi boca. ¿Por cuál es el tibio? Es aquel que dice, pero aquí no hay pecado, aquí no hay inmoralidad. Y si usted mira, el Señor no está acusando a la iglesia de la misma forma como acusó a Tiatira y a Pérgamo. Apostasía, un grave pecado. Inmoralidad sexual, un grave pecado. No. Aquí solamente Dios está hablando de un letargo espiritual. ¿Sabe lo que es un letargo? Es un sueño espiritual. ¿Cuál es la acusación de Dios contra Sardis? Un sueño espiritual que se aplica espiritual y proféticamente a muchos de nosotros, que en algún momento pasamos. Hermanos, escúcheme, no estoy diciendo pasan, estoy diciendo en algún momento pasamos. Todos. Nadie aquí se escapa de esos letargos, esos sueños espirituales. Todos pasamos por esos descuidos. Pero Dios dice, pero yo, escúchame lo que el Señor termina diciéndole aquí a la iglesia. Si alguien venciere, ¿qué es vencer? Vencer el sueño, el letargo. Si alguien se llega a levantar de esa caída, si alguien se llega a levantar de ese descuido que tuvo, si alguien se vuelve a avivar en el fuego de ese formalismo, de esa conformidad, de esa complacencia espiritual, yo vendré
y le daré vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Pónganse sobre sus pies, por favor. Hay un gran impacto, hermanos, que está causando el mundo del entretenimiento. Este es un impacto terrible, porque el mundo del entretenimiento está causando un cambio en el pensamiento de nuestra sociedad. ¿Sabe qué está buscando nuestra generación? Nuestra generación está buscando entretenerse. Escuchen lo que estoy diciendo. ¿Sabe qué está alejando a la gente de la Biblia, de la oración? Óyeme, hermana. ¿Sabe por qué la gente ya no tiene hambre por abrir su Biblia? ¿Sabe por qué la gente? Mire los estados. Mire lo que la gente sube a las redes sociales. Escúchame, hermano. Esta era Sardis, una iglesia parecida a cristianos como hoy. Una sociedad que busca distraerse. Ya la iglesia no le llama la atención como le llamó la atención a algunas generaciones atrás, que tenían hambre de Dios. Yo les he dicho aquí, lo seguiré diciendo. En mi generación, cuando yo era un jovencito, no había la facilidad de abrir un YouTube y decir voy a escuchar a Marcos Witt, a Jesús Adrián. No había eso. Si usted quería escuchar música, tenía que tener una grabadora en la casa y tenía que comprar un cassette. Pero el que tenía el privilegio de tener una grabadora y de comprar un cassette, disfrutaba tanta esa alabanza que uno se la aprendía de memoria. Uno la escuchaba una y otra vez hasta que se dañaba el cassette. Cuando decían hay una campaña en un pueblo, allá iba a dar toda la iglesia a ese pueblito. Había hambre, había un deseo, pero ahora estamos viviendo en una generación, la generación del entretenimiento, y la gente paga lo que sea. Por eso a mí me causa tristeza que una persona no tenga para pagar $40 que lo puede pagar durante todo un año para irse a un campamento con su familia y restaurar y fortalecer. Pero sabe, hermano, se gastan miles y miles y miles de dólares en entretenimiento. Acaban de celebrar el Super Bowl en los Estados Unidos. ¿Sabe cuánto cuesta una entrada para ir a ver el Super Bowl? Miles y miles de dólares. Y la gente los paga por ir a ver al Bad Bunny, a la Karol G, a ver el juego porque la gente tiene hambre de distracción. Viene el mundial. Estados Unidos acaba de decir vamos a darle visa a todo el que quiera venir al mundial, y algunos países van a entrar libre, solo tienen que tener un boleto de entrar al partido. La distracción y el entretenimiento han hecho que las iglesias se duerman, que los cristianos tengan de la tarde. Mi corazón se quebró cuando yo pasé en la oración. Y Dios bendiga a esos hermanitos y esas hermanitas que vienen a la iglesia a orar antes del culto. Yo sé que no todos pueden, pero hay unos que pueden y no lo hacen, y Dios sabe. Y yo pasé por una de estas bancas y encontré a una mujer derretida delante de Dios llorando. Y eso me golpeó mi corazón. Yo dije, Dios no puede estar ciego ni sordo ante una iglesia que ama la casa de Dios y ama la oración y buscar a Dios. Dios tiene que estar atento a lo que está pasando en nuestra iglesia. Y fui al salón de más atrás y me encerré a llorar.
Gracias, Señor, porque no hemos dado el brazo a torcer, porque no hemos dejado la verdad de la santidad en esta iglesia. Gracias, Señor, porque todavía un miércoles por la noche, mitad de semana, debiendo estar en la casa descansando, hay un grupo de hombres y de mujeres que se viene a tu casa cansados, con sueño, a adorar tu nombre. Venga al altar en esta noche. Quiero que oremos para que nuestros nombres sigan allí.